Buenas tardes, estudiantes. Buenas tardes, estimados estudiantes. Espero se encuentren muy bien. Bueno, vamos a empezar el tema de clasificación de las ecuaciones diferenciales y pues continuamos básicamente con el desarrollo de nuestro tema. Hoy vamos a ir mirando cómo se van clasificando las ecuaciones diferenciales según el tipo, el orden, la linealidad, y vamos a ir haciendo algunos ejercicios con respecto al mismo tema, de tal forma que pues llevemos como tal este concepto a su desarrollo. Bien, entonces, inicialmente, como les dije, las ecuaciones diferenciales se van a clasificar según el tipo, según su orden y según su linealidad. Vamos a ir mirando ahorita cada una de ellas, pero pues vamos a tener en cuenta lo siguiente. Cada una de estas clasificaciones lo que nos ayuda es a entender el lenguaje de las ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante, a partir de esto, de conocer el tipo, el orden y la linealidad, vamos a tener unas ciertas características para poder resolver las ecuaciones diferenciales. Entonces, no todas las ecuaciones diferenciales son iguales, como ya les he dicho, pero a partir de eso mismo, pues vamos a tener nosotros en cuenta que al cambiar, pues obviamente cambia como tal el concepto. Bien, entonces, continuamos. Bien, entonces ya sabemos que o vamos a empezar a clasificarlas por el tipo. Entonces aquí vamos a clasificar inicialmente por el tipo. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Si una ecuación diferencial contiene derivadas ordinarias de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente, entonces se dice que es una ecuación diferencial ordinaria. Entonces, por ejemplo, si yo digo de y de x, que esto es una derivada ordinaria, 10y igual a la x, entonces esto será una ecuación diferencial ordinaria. De igual forma, esta ecuación que tenemos aquí, aunque tenemos la segunda derivada de la ecuación diferencial, esta también es ordinaria. Ya nos vamos a dar cuenta por qué. Entonces, miremos el siguiente. Ahora, si tenemos nosotros una ecuación diferencial parcial dentro de nuestro ejercicio, lo que vamos a tener nosotros entonces son ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, en este caso, es una ecuación diferencial parcial. Para este caso, por ejemplo, esta ecuación se puede reescribir como du sobre dy más d de b sobre dx. Si nos damos cuenta, aquí ya no estamos hablando de una sola variable, de una sola ecuación diferencial ordinaria, sino que vamos a tener varias variables. Al tener varias variables en ese sentido, y vamos a tener las diferenciales de esas diferentes variables, vamos a tener nosotros que esto es una ecuación diferencial parcial. Por ejemplo, si tuviéramos un dy de x menos 3 de y de z igual a x al cuadrado, esto también es una ecuación diferencial parcial. Básicamente porque aquí tenemos la derivada parcial de y con respecto a x y la derivada parcial de y con respecto a z. Entonces, en ese caso, para poderlas desarrollar serían o tendríamos ecuaciones diferenciales parciales. Bien, entonces, por ejemplo, aquí para tenerlo en cuenta, esta primera que tenemos aquí es una ecuación diferencial parcial. Esta, cuando tenemos nosotros el y',
o el y', como en este caso, es una ecuación diferencial ordinaria. Pues recuerden que esto corresponde a un d cuadrado sobre d de x cuadrado menos 3 de y sobre dx menos xy igual a 3x. Entonces, al tener derivadas completas, entonces vamos a tener nosotros que por eso es una ecuación diferencial ordinaria. De igual forma, esta ecuación, entonces, es una ecuación diferencial ordinaria porque tenemos derivadas totales de nuestra función. Entonces, esto es una derivada total, mientras que estas de acá son derivadas parciales. Bien, entonces, como parte del trabajo o de lo que deberíamos hacer es determinar en este caso cuáles de estas ecuaciones son ecuaciones diferenciales eh, ordinarias y cuáles son parciales. Entonces miremos desde allí. En este caso, esta que tenemos acá al tener derivadas totales es una ecuación diferencial ordinaria. Esta que tenemos aquí sería una ecuación diferencial parcial. Esta que tenemos aquí, listo. Aquí tenemos una de ecuación diferencial parcial. Esto es una de ecuación diferencial ordinaria. Esto también sería una ecuación diferencial ordinaria. Y esta, por último, como ya la vimos, es una ecuación diferencial parcial. Entonces, esa es la primera clasificación que vamos a tener nosotros en cuenta para el desarrollo como tal de las ecuaciones diferenciales. La segunda clasificación está por el orden. Entonces, el orden de una ecuación diferencial depende de su derivada mayor. Es decir, determinamos nosotros cuál es la derivada más grande y en ese caso miramos y ese sería el orden. Para este caso, por ejemplo, esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Porque tenemos que esta es la primera derivada. Caso contrario aquí. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la segunda derivada. Y aquí tenemos la primera derivada. ¿Por qué no es la tercera derivada? Porque es muy diferente la primera derivada elevada al cubo que la tercera derivada. Si tuviéramos la tercera derivada, debería estar escrito algo así, donde me muestra a mí una diferencia. Entonces, fíjense que aquí se está hablando de la diferencial de una forma diferente. Estas dos cosas, esta que tenemos aquí y esta que tenemos aquí, no son iguales. Entonces, por ende, esta es una ecuación diferencial. ¿Listo? Esto es una ecuación diferencial ordinaria, pero también tenemos nosotros en cuenta que es de tercer orden. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar aquí cuál sería el orden de cada una de estas ecuaciones. Entonces, por ejemplo, para esta primera, donde tenemos esta ecuación, nos fijamos y tenemos la segunda derivada, la primera derivada, por ende, entonces esta es de segundo orden. De una forma muy similar, aquí tenemos nosotros la segunda derivada y la función elevada al cuadrado, entonces esto también es de segundo orden. Bien, la tercera derivada, para nuestro caso, o aquí tenemos nosotros la tercera derivada, con lo que tenemos nosotros en cuenta el desarrollo, o aquí tendríamos una de tercer
orden. Bien, esta de acá sería una ecuación diferencial de segundo orden. Esta también sería una ecuación diferencial de segundo orden. Esta que tenemos aquí igual sería una ecuación diferencial de segundo orden. Esta que tenemos aquí sería de primer orden. Y esta que tenemos aquí, pues hay que tener cuidado porque aquí estamos hablando de la tercera derivada elevada al cubo y tenemos la segunda derivada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en cuenta? Lo que tenemos en cuenta no es la potencia que tenemos aquí, sino la ecuación diferencial, el orden que tenga. Es decir, que esta es de tercer orden. Bien, a partir de eso, pues podemos nosotros ir determinando entonces cuándo una ecuación es o cuál es el orden de la correspondiente ecuación diferencial. Bueno, continuando entonces, en nuestro caso, eh, después de haber visto este tipo de ecuaciones diferenciales, entonces continuaremos con la otra clasificación que tiene que ver con la linealidad. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque cuando nosotros hablamos de linealidad se debe tener en cuenta algunas consideraciones en su caso. Entonces, lo primero que debemos tener nosotros en cuenta es que la ecuación diferencial lineal es una ecuación particular. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, hablamos de tener una ecuación diferencial de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Funciones que dependen de la variable x y derivadas de un determinado orden, que van disminuyendo en un sentido y están igualados a una ecuación, a una función que depende única y exclusivamente de x. Entonces, por ejemplo, si tenemos una ecuación así, 2x a la 4 de y 3 de x3 más 2x a la 2 de y segunda con respecto a x segunda menos 5x logaritmo natural de x de y de x más, por ejemplo, 2y igual a 3 Euler a la 2x. Cuando nosotros tenemos una ecuación de estas, fíjense que tiene una cosa en particular. Siempre hay unas derivadas que van disminuyendo en orden. No importa que todas aparezcan, pero sí hay una disminución en el orden. Además, las funciones que acompañan a esas derivadas dependen entonces de x, no dependen de y, solamente dependen de x. Por lo que tenemos nosotros en cuenta aquí, por ejemplo, como a0 de x. Allí, entonces vamos a tener nosotros nuestra ecuación. Además, esta función solo depende de x. Fíjense entonces que eso es una particularidad que siempre vamos a tener nosotros en las ecuaciones diferenciales. Entonces, dado caso, por ejemplo, si tuviéramos una función de este sentido, en este sentido, por ejemplo, 2xy de cuadrado de x cuadrado más 6 coseno de y de x igual a 3xy. Esta
no es lineal. Y vamos a mirar y vamos a determinar por qué no es lineal. Entonces, primero que todo, si nos fijamos, esta función depende de x y de y, con lo que incumpliría la linealidad. Esta de acá depende de y esta de acá depende de x y y. Entonces, aunque esta podría pasar al otro lado e igualar a cero, en que esta no tendría tanto problema, entonces para allí. Pero las que sí tienen problemas son las que están acompañando como tal a la función. Entonces, debido a que estas están acompañando a la función y tienen factores y, es por eso que nosotros decimos que esa ecuación diferencial no es lineal. Bien, entonces miremos algunos otros ejemplos con respecto a eso y vamos a ir mirando. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta aquí? Deben tener en cuenta que las ecuaciones debemos ir mirándolas una a una para determinar si son o no son lineales. Entonces, lo primero que tenemos que tener es, por ejemplo, en este caso, yo tengo que las dos ecuaciones están separadas. Lo que yo debería hacer es tratar de juntarlas. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente: 4 de y sobre, perdón, igual, perdón, quitamos esto. Disculpen. Entonces, a ver, digamos que entonces en este caso y menos x de x igual a 4 a menos 4 de x y. Si yo paso este de x, entonces me queda y menos x igual a menos 4x de y de x. Y ahora lo que voy a hacer es tratar de organizarlo. Entonces fijémonos que si yo paso este término que está a la derecha, me quedaría 4x de y de x menos, perdón, más y, y voy a pasar esta x al otro lado del igual a x. Entonces fíjense que en este caso, nuestra función primera solo depende de x. Esta función está acompañada por un 1, que también sería una función equivalente, y esta x que quedaría al otro lado, por lo que esta es una ecuación diferencial ordinaria lineal. Hay que tenerlo en cuenta. De una forma similar, pues si miramos aquí, esto tiene un 1, esto tiene un 2 y un 1. Al tener en cuenta eso, pues aquí nada depende de y, solo el y', aquí nada depende de y en esta que es la y, está solita, igualada a 0. Entonces esta también es una ecuación diferencial ordinaria lineal. ¿Listo? Y por último tenemos esta otra ecuación. Entonces si nos damos cuenta, este término que es la tercera derivada está acompañado de una función que depende de x. Esta primera derivada está acompañada de un número que es menos 1 y esta y está acompañada de un 6. Y esta función solo depende de x, por lo que esta también es una ecuación diferencial ordinaria lineal. ¿Listo? Entonces, a partir de eso es lo que debemos tener en cuenta. Vamos a mirar otros ejemplos con respecto a este caso y vamos a ir mirando qué sucede. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a mirar que esta ecuación que tenemos aquí no es lineal. ¿Por qué no es lineal? Aunque esta función de la segunda derivada está acompañada únicamente por un 1, esta función está al cubo. Al estar al cubo, por ello no es lineal. Si yo quisiera tener una función similar que sí es lineal, entonces, por ejemplo, esta función sí es lineal. Esta sí es lineal por no estar al cubo en ese caso.
Bueno, la otra es esta función que tenemos aquí. Si yo miro, tengo una función que está su segunda derivada, esta función que está la primera derivada, pero hay un problema. Y está dado por que aquí la función que acompaña al de y de x es una y. Entonces, por esto no es lineal. De una forma muy similar, por ejemplo, si yo tuviera de y de x menos coseno de y de igual a 2 seno de x, entonces esta tampoco es lineal, porque aunque esta función depende, pues como tal, de un número, aquí tenemos una función que no depende de y, sino depende de una función f de y, que no es lo mismo. Y tenemos 2 seno de x. Aquí a este lado pues no tenemos problema porque la función depende de x, pero esta función no depende de y, depende del coseno de y. Por lo tanto, no es lineal. Bien, entonces vamos a tratar de determinar en este caso cuáles de estas funciones son lineales y cuáles no son lineales. Entonces empecemos, por ejemplo, para este caso, para esta que tenemos acá, esta es una ecuación lineal. Entonces fijémonos, no acompaña sino un número que sería el 1, la y está sola, no está al cuadrado ni al cubo, y esta e a la x es una función que depende como tal de ella. Entonces miremos ahora esta función. Esta función no es lineal. ¿Por qué? Básicamente porque tenemos que la función que está aquí depende de y no depende de x. Por lo que por ello no es lineal. Esta parte nos serviría, esta parte también, pero esta no es lineal por ese sentido. En este caso, tenemos que esta es una ecuación lineal. ¿Por qué es lineal? Acompaña un número, aquí también está acompañando un número, la y está con exponente 1 y está acompañada de un 6, por lo que cumple como tal las condiciones. Y en este caso, tenemos nosotros que esta ecuación no es lineal. Bien, parecido a lo que explicábamos hace un momento, aunque esta función es de segunda derivada, no tiene ninguna y, esta función no depende estrictamente de y, depende es de f de y, por lo que esta función que está dentro del logaritmo no deja que ella sea lineal. En este caso, esta función sí es lineal porque tenemos que esta función está acompañada de un número, está de un número, está de un número, listo, y el exponente de esto es 1. Para este caso, esta función también es lineal. Bien, de igual forma, aunque tenemos una derivada a la 5, perdón, no es lineal, no es lineal. Tenemos una derivada que está a la 5, pero al tener esta al cubo, esa y al cubo, esta función no es lineal. Bien, de una forma similar tenemos nosotros aquí que esta no es lineal. ¿Listo? Porque aunque tiene una función que depende de un número, esta función está dentro de la función seno. Y al estar dentro de la función seno no deja que sea lineal. En este caso, tendríamos una ecuación diferencial que no es lineal. Aunque tenemos la primera derivada, la tenemos elevada al cubo. Y tenemos esta función. Entonces, en este caso, no es lineal. Y por último, esta que tenemos aquí. Entonces, miremos qué elementos tenemos. Tenemos un número que no depende de y. Tenemos una función que no depende de y un número que no depende de y. Por lo tanto, esta es lineal.
Entonces, así es como nosotros determinamos, diferenciamos en nuestro caso, cuando las ecuaciones son lineales y cuando no. Listo. Bien, entonces vamos a tener en cuenta eso, esas condiciones que tenemos nosotros para determinar si una ecuación es lineal, no es lineal y qué características tendría. Entonces vamos a ir mirando algunas ecuaciones diferenciales y vamos a ir clasificándolas según lo que acabamos de ver. Entonces tengamos en cuenta que clasificamos por tipo, ¿cierto? Las clasificamos según el orden y además las clasificamos según su linealidad. Entonces, miremos algunas ecuaciones diferenciales y vamos a mirar con respecto a eso. Entonces, miremos, por ejemplo, de y de x menos 3y igual a, por ejemplo, x más 2. Entonces, miremos. Primero que todo, diríamos que es una ecuación diferencial ordinaria. Esto es una ecuación diferencial ordinaria, que es el tipo, listo, porque tiene derivadas totales. Bien, tenemos nosotros también que es una ecuación de primer orden, porque tenemos la primera derivada y esa es la que nos da el orden. Y tenemos que esto es una ecuación diferencial, perdón, esto es una ecuación diferencial lineal. Miremos por qué. Básicamente tenemos aquí nuestra derivada depende de un número. Aquí la y está acompañada de un número, pero no está elevada ni al cuadrado ni al cubo. Y además tenemos nosotros que esta función que tenemos aquí solo depende de y. Por tanto, ella cumple estas tres. Bien, vamos a ir mirando otras ecuaciones de diferente índole para ir entendiendo un poquito mejor. Bien, entonces, por ejemplo, si tenemos esta ecuación, perdón, tenemos la segunda derivada más entonces, por ejemplo, en este caso, primero que todo, entonces tendríamos que es una ecuación diferencial parcial porque tenemos nosotros ecuaciones, perdón, diferenciales parciales en cada uno de los casos. Ahora, tenemos que es una ecuación diferencial de segundo orden porque se maneja su segunda derivada. Pero, además tenemos nosotros que es una ecuación diferencial no lineal. Y vamos a mirar por qué no es lineal. Aunque aquí esto está acompañado de un número, aquí estaría acompañado de un número. Esta función, al estar elevada al cuadrado, que es la que depende de todas las funciones, entonces fíjense W, W arriba y W, pero este está al cuadrado. Al estar al cuadrado, la función no es lineal. Y pues aunque este lado sí cumple con que depende de una de las funciones, no genera como tal valor. Entonces, por ende, esta ecuación diferencial tiene estas características. Bien, continuemos por aquí. Hagamos otro par de ejercicios y con respecto a eso determinamos. Bien, tenemos aquí nosotros, por ejemplo, y segunda más 3y primera igual a 2y. Entonces miremos qué sucede en este caso. Entonces, primero que todo es una ecuación diferencial ordinaria.
nuevamente porque tenemos las derivadas totales, no tenemos derivadas parciales. Es una ecuación diferencial de segundo orden porque la máxima derivada es de segundo orden. Y para poder determinar si es una ecuación diferencial lineal, entonces lo que deberíamos hacer es pasar esta y para poder completar como tal menos 2y igual a 0. Entonces si miramos, la derivada depende de un número, la otra derivada depende de un número y esta y no está elevada al cuadrado y depende de un número, no depende de otra variable o de la variable y. Por tanto, entonces esto es una ecuación diferencial lineal. Bien, listo. Entonces miremos algunos otros ejercicios, algunos otros ejemplos para determinar qué tipo de ecuaciones son. Entonces, por ejemplo, si tenemos una ecuación diferencial como 3x y' o y doble prima más 2x y prima menos, bueno, esto lo podemos colocar al cuadrado, menos 3 igual a x. Entonces, si yo miro, lo primero que tengo en cuenta es que son diferenciales totales. Entonces, esto es una ecuación diferencial ordinaria. Además, tenemos que la derivada más grande es de segundo orden. Pero a la vez vamos a mirar qué sucede. Si ustedes se dan cuenta, este término es un 3 que no depende ni de x ni de y, entonces por ende voy a hacer una cosa y es que lo voy a pasar al otro lado. Bien, entonces ¿qué tenemos nosotros? Una función de segunda derivada que depende solo de x, una función de primera derivada que depende solo de x y una función que solo depende de x. Por lo tanto, esta es una ecuación diferencial lineal. Bien, entonces continuemos. Si tengo, por ejemplo, 2xy de y de x más 6x sobre 3y igual a 2, entonces 2y, por ejemplo. Entonces, miremos qué sucede. Esta ecuación es una ecuación diferencial ordinaria porque depende de las derivadas totales, una ecuación diferencial de primer orden, perdón, de primer orden, porque su derivada máxima es la primera, y esto es una ecuación diferencial no lineal. ¿Por qué no es lineal? Básicamente porque, primero, esta función que solo debería depender de las x depende de y. Esta función es, si está bien, es y, depende de la otra parte de x, pero esta depende de y, por lo que esa función como tal no es lineal, sobre todo por este primer término, que es donde nosotros tenemos inconvenientes que no puede tener como tal una y. Bien, y hagamos un par de últimos ejercicios y con respecto a eso revisamos. Por ejemplo, si tengo 3 y dw de x más 6 dw de y igual a 3y. Entonces esto sería una ecuación diferencial parcial por las derivadas parciales. Tendríamos nosotros una ecuación diferencial de primer orden porque el diferencial más alto, aunque tenemos dos, esos dos diferenciales son de primer grado o de primer orden, pero esta es una ecuación diferencial no lineal.
porque para que fuera lineal no deberíamos tener estas dos diferenciales de esta forma, sino una mayor y una menor. Bueno, listo chicos. Entonces, bien, digamos que vamos a hacer un par de recomendaciones adicionales en el desarrollo o dentro del desarrollo de los trabajos para que lo tengamos en cuenta. Entonces, lo primero, primer punto con respecto al desarrollo de los trabajos. Les recomiendo, lo primero que deben siempre hacer es mirar el material. Lo segundo es que hay unas fechas y unos tiempos para el desarrollo de ejercicio. Por eso es necesario tener en cuenta que esos tiempos no se van a ampliar. Entonces les recomiendo porque, por ejemplo, el trabajo que tenían que entregar hoy, muchos me lo enviaron después de las 5 de la tarde y yo tengo que dejar evidencia del trabajo que cada uno entrega y la forma como deben entregarlo es a través del aula, no a través del correo. Para eso está el espacio del aula, están los tiempos del aula y por ello deben entregarlo es allí. Entonces mi recomendación es esa. No les estoy dejando ejercicios complicados, no les estoy dejando cosas complicadas, entonces deben tenerlo en cuenta. Lo tercero es que esta semana va a haber un quiz con respecto a la clasificación. Va a haber un quiz que se los voy a montar para que lo contesten entre jueves y viernes sobre la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Entonces, tenganlo muy claro porque esa será la segunda nota en el desarrollo de este curso. Bien, entonces teniendo en cuenta estas recomendaciones, también les recomiendo estar pendiente de los horarios de las tutorías de los encuentros, ya que en su calendario están, en el calendario de su correo electrónico están montados todas las fechas de los encuentros y por ende, entonces también van a tener el desarrollo como tal de los cursos. Entonces deben estar pendientes de ese punto. ¿Listo? Cualquier inquietud, cualquier pregunta, con todo gusto. Les recomiendo en este momento, por favor, como cuarto punto, tener claro la revisión del material de la tercera semana en la plataforma. Ya está montado el material con el que vamos a trabajar y allí mismo quedará para que desarrollen ustedes el quiz sobre del que estamos hablando de clasificación de las ecuaciones diferenciales. Entonces, pues quedamos así. Cualquier cosa, cualquier inquietud, me escriben y estamos pendientes. Una buena noche.